Bienvenidos a nuestra clase de biología evolutiva. En este caso, una clase de genética mendeliana dedicada a entender y poder realizar los cruzamientos o cruces genéticos. Los cruzamientos o cruces genéticos son tan antiguos como el hombre, se vienen realizando para lograr en las especies vegetales, animales, instalar, mejorar las características y por lo tanto haciendo cruces en donde por supuesto las especies tengan reproducción sexual y por lo tanto generando variabilidad para lograr entonces individuos con las características deseadas. Esto se ha hecho con los cultivos, con los ganados, con las razas de animales domésticos y así. Los cruzamientos o cruces en genética entonces implica hacer que tengan reproducción sexual individuos con las características deseadas y tratando de llegar ¿a qué? A la homocigosis, es decir, a que ya no haya variabilidad en los alelos, en los genes que están determinando la característica bajo observación. Directamente, entonces, vamos a comenzar con estas definiciones. Un cruzamiento, entonces, es la reproducción sexual de individuos que resultan en la prole, descendencia, o sea, la camada de hijos, que va a tener parte del material genético de cada progenitor. En este caso, buscando dos progenitores que tengan la característica con el rasgo deseado. Muy bien, cuando hacemos estos cruces, podemos tener control sobre esta reproducción, entonces buscamos conocer o deducir. Si tenemos genotipos, fenotipos. Si nos dan fenotipos, genotipos. Proporciones, o sea, cuántos de cada genotipo hay en un lote o en una camada y cuántos hay con ciertas características que se muestran en el fenotipo. O sea, proporciones genotípicas y proporciones fenotípicas. ¿Cómo se hace un cruzamiento? Voy a tratar de darles la reglita con la que siempre he dado estas clases, que tiene mucha utilidad para resolver estos cruzamientos y cuando nos dan problemas de genética. Primero, un cruzamiento se simboliza con una cruz entre los dos progenitores. Se coloca la P, dos puntos, indicando que estamos por escribir las características de los dos progenitores, o sea, de la generación parental. Colocamos en primer lugar el genotipo del progenitor macho. Podemos comenzar por el fenotipo hembra o mujer. Y luego la cruz, indicando que vamos a cruzarlo con un genotipo del progenitor hembra o mujer. Es decir, que acá tenemos seguramente que escribir dos letras, porque son los dos alelos del genotipo. Si usamos las letras A, van a ser 2A, mayúsculas, minúsculas o combinaciones de ellas. Y lo mismo para el genotipo progenitor femenino, hembra o mujer. Luego vamos a escribir debajo el fenotipo. Recordemos que el fenotipo son palabras, entonces pondremos ojos claros, alto, ojos oscuros o bajo, o lo que corresponda a lo que estamos investigando. Luego viene una etapa en donde lo pueden escribir o no. Normalmente aconsejo que las primeras veces que resuelvan o hagan cruzamientos, lo hagan. Y luego ya se automatizarán y lo podrán dejar de hacer. Y es escribir las gametas diferentes que puede generar cada progenitor. Entonces, aquí va a haber una sola letra. En este caso, esto representa un espermatozoide y esto representa un óvulo. Dentro de cada gameta diferente, la línea de puntos está indicando que vamos a escribir una letra, que es un alelo. ¿Por qué? Porque en el genotipo tenemos dos alelos, que son los dos genes o alelos, formas alternativas en que se puede presentar el gen de esa característica. Pero este progenitor, para formar las gametas, hizo meiosis. Por lo tanto, ahí se separaron los dos cromosomas a distintas gametas
y por lo tanto llevaron a cada alelo del par a gametas diferentes. Entonces, en cada gameta, como está la dotación haploide o uno solo de los cromosomas del par, siempre vamos a tener uno solo de los alelos. Escribimos entonces el alelo que corresponda a la gameta paterna o las gametas paternas diferentes, si corresponde, y lo mismo para la mujer, la hembra o el femenino. Ahora sí, colocamos F1, dos puntos, indicando que vamos a escribir los genotipos de los hijos o del hijo, si fueran todos iguales. Y aquí volvemos a tener entonces dos letras, los dos alelos reunidos, porque el hijo es el resultado de la fecundación, o sea, de la unión de estas dos gametas, o de dos gametas posibles, es decir, todas las distintas que pueda formar el macho y todas las distintas que pueda formar la hembra, y entonces tendremos que el genotipo de los hijos, así como ocurrió con los padres, va a tener de nuevo dos alelos, o sea, dos letras. Y escribimos debajo las palabras que indiquen o describan el fenotipo de este hijo o de todos los hijos diferentes que pudiese haber. Cuando nos pidan que crucemos, por ejemplo, las plantas de la F1 entre sí, vamos a lograr la generación filial 2 o F2. Escribiremos también los genotipos posibles de estos nietos de la F2 y de los genotipos, perdón, y escribiremos con palabras todos los fenotipos que correspondan a esos genotipos. Bien. Tenemos que diferenciar cuando nos plantean un problema o que hagamos un cruzamiento, cuáles son los datos que puedo sacar de la información que me están dando en el planteo del problema o de la situación y cuáles son las preguntas del problema. Por ejemplo, para la generación parental, si me dan fenotipos o datos de la F1, me podrían pedir que yo resuelva, o sea, que responda los genotipos de uno o de los dos progenitores. Me pueden dar, que es lo común, genotipos de los progenitores y preguntarme los fenotipos. Para la F1 es muy común que me pidan que dé todos los genotipos posibles y fenotipos de los hijos de la F1 y también me podrían pedir de la F2 lo mismo. En general, no solamente decimos cuántos individuos diferentes hay en cuanto a genotipos y fenotipos, sino que es muy común también que nos pidan lo que se llaman las proporciones genotípicas y proporciones fenotípicas. Para eso, esto no es de la genética, pero les vamos a recordar qué son las proporciones. Las proporciones son las cantidades relativas, que quiere decir cuánto de cada tipo distinto que haya de elementos o cosas corresponde al total. Es decir, lo podemos entender como visualizando una torta o pizza. Entonces, cuando me preguntan proporciones, me están preguntando de todo el total o de la unidad o del 100%, cuánto corresponde a este tipo de individuos, cuánto a este otro y cuánto a este otro. Debemos aclarar o recordar que las proporciones pueden expresarse como porcentaje, que es más común entenderlo así, cuántos del 100% son los individuos de cabello oscuro y cuántos los de cabello claro, por ejemplo, pero también recordemos que en realidad estamos hablando de probabilidades también. Por lo tanto, se pueden expresar las proporciones de 0 a 1, y ahí aparecerán 0,2 y 0,8, 0,5 y 0,5, pero siempre sumando la unidad o el total. También pueden pedirles, o que ustedes lo hagan, expresar las proporciones como fracciones. En ese caso aparecerán 1/4 y 3/4, 1/2 y 1/2, y así. También se pueden expresar con palabras.
una mitad de individuos ojos oscuros, una mitad de los individuos ojos claros. Acá he puesto ejemplos cuando nos referimos a las proporciones como una probabilidad de 0 a 1, en porcentaje, en fracciones y con palabras, en donde también pueden llegar a encontrar todos, ninguno, 0, y así expresarse las proporciones en palabras. Entonces, habiendo recordado esto, cuando nos piden las proporciones genotípicas, nos están pidiendo que digamos del total cuántos individuos son homocigotas dominantes, heterocigotas y homocigotas recesivos. Y aquí tienen ejemplos de proporciones genotípicas como se expresan en los cruzamientos. Por ejemplo, un cuarto de homocigotas recesivos, un medio heterocigotas y un cuarto de homocigotas dominantes. O, cuando todos resultan heterocigotas, todos heterocigotas o 100% heterocigotas. En cambio, ojo, cuando nos piden o nos solicitan o nosotros escribimos proporciones fenotípicas, tenemos que referirnos a las características que describen a los individuos. Entonces, las proporciones van a ser algo así como 50% con ojos oscuros, 50% con ojos claros, un cuarto y 3/4, todos ojos claros, todos pelaje oscuro, todos orejas anchas, ninguno con orejas anchas, solo un cuarto con orejas angostas, y así pueden ser las respuestas. Habiendo entendido esto, vamos ahora entonces a hacer ejemplos para aplicar este ordenamiento de los cruzamientos. Recordamos entonces siempre P2 puntos. Colocamos las dos letras, genotipo de un progenitor, cruz, genotipo del otro progenitor. Si es necesario aclarar el sexo, como por ejemplo, vamos a ver luego en herencia ligada al sexo o influida por el sexo, vamos a tener que conservar si es macho, hembra o varón, mujer, para sostener el sexo a la vez que vemos cómo se comportan los caracteres en la herencia. P2 puntos, genotipos con cruz. Abajo, F1, genotipos, y debajo de todos estos genotipos escribimos los fenotipos que los describen o que les corresponden a esos genotipos. Si les sirve, aconsejo las primeras veces para resolver los cuestionamientos de los cruces, poner las gametas posibles diferentes de cada progenitor hasta que agarremos, tengamos más aceitada la práctica. Luego ponemos, si nos piden las proporciones fenotípicas y genotípicas, lo que nos pidan de la F1 lo escribimos, lo resolvemos y lo respondemos. Si nos piden F2, resolvemos F2, 2 puntos, ponemos genotipos. Ahí sí, siempre que en F1 y en F2 haya más de un genotipo, los vamos a colocar separados por punto y coma. Entonces vamos a poner los homocigotas dominantes, punto coma, los heterocigotas, punto coma, y si los hubiera, homocigotas recesivos. Abajo escribimos los fenotipos y cuando nos pidan proporciones vamos a tener que colocar también la cantidad de cada uno, sea de los genotipos o de los fenotipos, por supuesto. Bueno, vamos entonces ahora a nuestro ejemplo de cruzamiento. En este caso, este ejemplo que doy dice, en el color de ojos del ser humano puede ser oscuro o claro. Aclaro que justamente el color de ojos en el humano no es solo oscuro y claro, y hay variaciones porque hay más genes y alelos involucrados. Pero a efectos de resolver en forma simple en genética estas cuestiones, decimos solo oscuros y claros. Entonces, el color de ojos puede ser oscuro y claro, y se sabe que el color oscuro de los ojos domina sobre el color claro. Se desea conocer cómo serán los hijos de una pareja en cuanto a los rasgos del color de ojos. El varón tiene ojos oscuros y se sabe que es heterocigota para este carácter.
mientras que la mujer tiene ojos claros. Primero, analizando, como dijimos, tenemos que preguntarnos por cuáles son datos del problema y cuáles son las preguntas del problema. Los datos son que el nombre del gen entonces va a ser color de ojos. Vamos a tener que escribir, seleccionar una letra para representarlo. Esta podría ser la C o la O de ojos, como ustedes quieran. En este caso vamos a tener que saber que el otro dato es que lo oscuro es el dominante, o sea, si usamos la C grande va a ser ojos oscuros dominante, y la C chiquita o minúscula va a ser ojos claros, que es el recesivo. Todo eso son datos que nos está dando el problema. Dice que quiere saber los hijos de la pareja en cuanto a los rasgos del color de ojos. Quiere decir que me está pidiendo que resuelva el cruzamiento y diga cómo van a ser los individuos de la F1. Y como me dice, en cuanto al rasgo de color de ojos, es si van a tener en ese gen color de ojos, van a presentar el fenotipo ojos oscuros u ojos claros en esa F1. Pregunta entonces eso, la F1, ojos claros y ojos oscuros, o sea, me pide todo, si hay o no hay, ojos claros, ojos oscuros, y si me dice cómo serán la F1, tendría que dar las proporciones genotípicas y fenotípicas. Dato, el varón tiene ojos oscuros, pero si el varón tiene ojos oscuros, y uso la letra, por ejemplo, C, no sé si es homocigota dominante, C grande, o A grande, como quieran, o si es heterocigota. O sea, no sé si es C grande, C chica, o A grande, A chica. Entonces, ¿cómo es este varón de ojos oscuros? ¿Es homocigota dominante, A grande, o es heterocigota, A grande, A chica? Me dice el problema y me lo da como dato. Se sabe que es heterocigota para el carácter. Entonces, eso no es algo que yo tenga que averiguar. Tiene ojos oscuros y es heterocigota. Si uso la letra A, va a ser A grande, A chica. Si uso la letra C, C grande, C chica. Y si uso la letra O, O grande, O chica. Y la mujer tiene ojos claros. Entonces me puedo asustar y decir, pero no me dicen el genotipo, me están dando solo el fenotipo. Claro, es que los ojos claros son solamente del alelo recesivo. A chica, o C chica, y entonces no necesito que me den el genotipo, porque si tiene ojos claros, solo se expresa el fenotipo recesivo en el homocigota recesivo. Por lo tanto, alguien que tenga ojos claros tiene ya el homocigota recesivo como genotipo. Ahí deduzco, entonces, a partir del fenotipo, el genotipo. Entonces, ordenando los datos, si elijo, por ejemplo, la letra A, llamo al gen color de ojos, lo representaré con la letra A, los alelos posibles A grande y A chica, dominante el A grande, que domina y da el color de ojos oscuros, recesivo el A pequeña o minúscula, recesivo el claro. Los genotipos posibles son combinar estos dos alelos de A2 para el genotipo y nos da A grande, perdón acá, A grande, A chica y A chica, A chica. Y los fenotipos, ojos oscuros y ojos claros. Entonces, ordeno los datos del problema, me organizo, digo cuáles son las letras que voy a usar. Si me las da el problema, tengo que usar las del problema. Los genotipos posibles, en este caso, el homocigota dominante, el heterocigota y el homocigota recesivo con sus fenotipos. Y entonces tengo como dato ya que el papá, o sea, P2 puntos, el papá era heterocigota para el color de ojos, cruz, y la mamá sé que era homocigota recesiva para el color de ojos. Escribo el fenotipo, oscuros para el papá, ojos claros para la mamá. Luego, viene bien que hagamos lo de las gametas.
papá en todas sus células somáticas lleva para el color de ojos a grande, a chica, pero va a hacer meiosis en los testículos y liberará espermatozoides con solamente uno de los dos alelos. Al ser heterocigota me genera gametas distintas para formar el cigoto de los hijos. Entonces, algunos espermatozoides, la mitad, van a tener a grande y también va a generar espermatozoides, la mitad, con el alelo A chica. La mamá, cuando hace meiosis en el ovario, libera óvulos que llevan un solo alelo, pero todos los óvulos van a tener A chica, no hace falta que repita, porque todos los óvulos van a ser así, con A chica. Una vez que hice esto, tengo que pensar que para formar la F1, la descendencia de esta pareja, se pueden encontrar este A chica del óvulo materno con cualquiera de estos dos espermatozoides. Si los dejáramos esta pareja que tuviesen encuentros sexuales repetidos, van a ir generando hijos que a medida que vayan produciéndose, van a ir apareciendo algunos donde se van a haber reunido en el hijo A grande con A chica, pero otros donde se van a haber reunido algunos espermatozoides con A chica y el óvulo con A chica. Al escribir esto, yo lo puedo hacer así. A grande la reparto con A chica con A chica. Y escribo eso debajo, que lo puedo hacer así, en forma automatizada. Escribo F1 dos puntos, A grande con A chica, espacio, dos puntos, espacio, A chica con A chica. No hay más combinaciones posibles. No repito de nuevo lo que ya hice. A grande con A chica, escribo. A chica con A chica, escribo. Y se acabó. Acá tengo los genotipos de posibles de los hijos. Los hijos, entonces, de la F1 de esta pareja van a ser, de cada dos que yo tenga, uno heterocigota y uno homocigota recesivo. Aunque no lo vea aquí, aquí adelante hay un 1 y aquí adelante hay 1. Es decir, de cada dos hijos, uno va a ser heterocigota y uno homocigota recesivo. O el 50% y el 50%, un medio o un medio. Y luego escribo el fenotipo, oscuros y claros. Ahí obtuve lo que me piden para dar respuesta al problema. Entonces, este fue mi resultado. Las respuestas las podemos escribir o pueden aparecer escritas de diferente manera. Los hijos de la pareja del problema tendrán tanto hijos de ojos oscuros como de ojos claros. Si no me piden proporciones y solo me dicen, ¿pueden tener hijos con distintos colores de ojos? Esta podría ser la respuesta. Otro tipo de respuesta. Los hijos serán 50% heterocigotas y 50% homocigotas recesivos. Eso si me piden la proporción genotípica. Si me piden la proporción fenotípica, deberé responder, los hijos serán la mitad de ojos claros y la mitad de ojos oscuros, o un medio, o 0,5, 0,5, o de cada dos, 1 y 1, como lo quieran expresar. Hay varias respuestas posibles y todas, por supuesto, correctas. Otra cuestión que se utiliza bastante en la resolución de cruzamientos en genética es usar lo que se denomina el cuadro de Punnett. Punnett fue, un científico e investigador que para sistematizar los cruzamientos hizo un cuadro que ayuda a resolver los cruces. Este cuadro es, como se dice, de doble entrada. Tenemos datos arriba, datos a la izquierda, y en el centro tenemos la resolución de los cruzamientos. A la izquierda tenemos como dato que colocar las gametas posibles que genera el varón o macho, y arriba las gametas posibles que genera la hembra o mujer. Las gametas, recuerden que tienen un solo alelo. Aquí va una letra por cada una de estas entradas.
Y aquí decimos que si se encuentra un óvulo con el alelo, ¿sí?, que porta con un espermatozoide y el alelo que porta, reunimos esos dos alelos y lo colocamos en el cruce entre los dos y vamos realizando así los genotipos que vamos a obtener en los hijos, o sea, en la F1. Acá están las gametas de los parentales o progenitores y aquí adentro vamos a tener, repetidos o no, las combinaciones posibles de la reunión de estos dos alelos formando el genotipo o los genotipos posibles en los hijos. Vuelvo aquí a la descripción, que la pueden ver más tranquilos luego, pero entonces el cuadro se usa para determinar las combinaciones de genes que se pueden obtener de un cruce, es decir, los genotipos de las posibles o diferentes de la F1. Se colocan las letras que representan a los gametos, o sea, al único alelo que lleva el gameto femenino en el superior e izquierdo en el varón. Se combinan en el centro de A2 para obtener los genotipos del F1 descendientes y aparte o fuera o adentro mismo, depende del caso, puedo escribir para cada uno de esos genotipos los fenotipos, pero siempre escritos, por supuesto, con palabritas. Bueno, entonces, para resolverlo con cuadro de Punnett, acá les pongo un ejemplo, no es el que estamos siguiendo nosotros, el que resolvimos recién, pero aquí se ve claramente las gametas femeninas con sus alelos, o sea, los óvulos posibles. En este caso, obviamente ella era una homocigota recesiva porque todos los óvulos que libera son de una chica, y el varón era una homocigota dominante y todos los espermatozoides que libera son A grande. Por las dudas siempre sostenemos la doble entrada para no confundirnos. Y entonces hacemos el cruzamiento que se va a producir ¿cuándo? En la fecundación, cuando se encuentra un espermatozoide con un óvulo y de todas las chances de diferentes resultados en esos hijos. Resultó que en todos los casos, cualquier hijo de cada 4, es decir, que la totalidad o cualquier hijo de cada 20 o de cada 100, van a ser todos de genotipo heterocigota. Y por lo tanto, yo puedo deducir y escribir su fenotipo. Bien, entonces, hasta acá vimos cómo se escribe un cruzamiento en forma ordenada. Cómo me ordeno para sacar los datos del problema. Le saco el jugo a todos los datos que me pueda dar el problema. Me organizo, elijo una letra si no me la han dado. Deduzco todos los fenotipos a partir de los genotipos, o viceversa. Si me dan fenotipos, deduzco todos los fenotipos que pueda deducir. Obviamente, el que no puedo deducir es cuando me dicen un fenotipo dominante, por ejemplo, ojos oscuros, y ahí no puedo deducir el genotipo porque hay dos posibles, el homocigoto dominante y el heterocigoto. Bien. Veremos ahora entonces cuáles son todos los cruzamientos más típicos que hay en genética. Y una vez que los entendamos, vamos a tratar de recordar en forma de reglita algunas cosas para que no tengamos que trabajar tanto. Para eso les voy a compartir entonces cuáles son los cruzamientos típicos que se van a encontrar en genética. Primero, lo más fácil, cruzar un homocigota dominante con un homocigota recesivo. Esto es muy fácil porque escribo P2 puntos, si elijo la letra A, 2A grandes para el homocigota dominante, la cruz del cruzamiento con el otro individuo que es homocigota recesivo. Acá casi que ni vale la pena escribir las gametas porque sé que van a ser todas A grandes para uno y todas A chicas para el otro, y al reunirlas en la fecundación, todos los cigotos y los hijos entonces van a ser heterocigotas. Y al escribir el fenotipo van a ser dominantes. Entonces, el cruce entre un homocigota dominante y un homocigota recesivo resulta en la F1, que son, en proporción genotípica, 100% o todos heterocigotas. ¿Sí?
Y para el fenotipo o proporción fenotípica, el 100% de ojos oscuros o todos de ojos oscuros. Entonces, ya nos podemos automatizar. Cuando yo sepa que tengo homocigoto dominante por homocigoto recesivo, pienso que viene una de los dos alelitos, siempre van a ser A grande y A chica, y tengo todos heterocigotas y por lo tanto de fenotipo dominante. Segundo caso, el cruzamiento o cruce entre un homocigoto dominante y una heterocigota. Acá tengo siempre del homocigoto dominante una sola gameta posible. En cambio, de la heterocigota, aunque tienen los dos fenotipos de oscuros, en el heterocigota me está generando dos gametas distintas. Si fueran óvulos, porque esta sea el femenino, sería grande y A chica. Entonces, esta con esta, A grande, A grande. Esta con esta, A grande, A chica. Ya tengo dos genotipos posibles. 50% homocigoto dominante, 50% homocigotos recesivos. También puedo escribir por cada un homocigoto dominante, un hijo heterocigota, que también está bien, porque acá hay un 1 y un 1 que no lo ponemos, pero que está. En cuanto a la proporción fenotípica, todas la F1 son dominantes. Este en realidad es un cruzamiento muy común en donde todos los hijos son oscuros, pero no estamos seguros, si no hubo un papá claro, no estamos seguros si todos son homocigotos dominantes o heterocigotas. Para eso tendríamos que cruzar esta tanda de la F1 y ver qué pasa en la F2, que es lo que hizo, si recuerdan, Mendel con las arvejitas. Regla entonces. Si yo tengo un homocigota dominante con un heterocigota, hay solamente un recesivo chiquitito escondido. No lo voy a alcanzar a ver en la F1 porque va a seguir tapado o recesivo detrás del dominante. Pero ya aparece variabilidad de genotipos. Comparen con esto, en donde siempre, al haber dos recesivos presentes, iba a aparecer en los genotipos, aunque no le alcance para verse en los fenotipos, había dos, pero fueron enmascarados por este. En este caso tampoco alcanza para notarse en los fenotipos de la F1, pero sí alcanza para formar genotipos diferentes. ¿Estamos? Tercer caso, cruzamiento de un homocigota recesivo con un heterocigota, o al revés, heterocigota con homocigota recesivo. Fíjense que ya hay tres recesivos implicados, hay un progenitor con fenotipo que ya se observa en el fenotipo su homocigosis recesiva, como corresponde, y tenemos del heterocigota dos gametas posibles y del recesivo homocigota una sola. A grande con A chica con A chica, o resolviendo con el cuadro de Punnett, como ustedes quieran, nos tiene que dar en la F1 un heterocigota por cada homocigota recesivo. Al haber ya tres recesivos que se pueden encontrar entre los padres, sí aparece homocigota recesivo, aparece entre los hijos del fenotipo claro. ¿Cómo se dice? El cruzamiento de un homocigota recesivo por un heterocigota resulta en una F1 mitad homocigota recesiva y mitad heterocigota, o 50% a chica chica y 50% a grande chica, como lo quieran expresar. En cuanto a los fenotipos, un medio fenotipo dominante y un medio fenotipo recesivo. Entonces, cuando ya tengo tres alelos recesivos en juego, sí aparecen en el fenotipo. Muy bien. Un cruce o cruzamiento muy utilizado en la producción ganadera de razas de domésticos y también en plantas, en cultivos, es el cruce de prueba. El cruce de prueba es muy fácil, en realidad es una pavada, una soncera, pero es el cruzamiento que utilizamos cuando desconocemos
si un progenitor, o sea, un animalito, una planta, muestra en el fenotipo el fenotipo dominante, pero yo no sé si es a chica grande o si es a grande. Cuando sé que veo el fenotipo dominante, pero no puedo asegurar que el genotipo sea homocigota dominante o heterocigota. Entonces, a este individuo problema que tiene el fenotipo dominante, uso ese cruzamiento que vimos antes y lo hago que tenga hijos, o sea, que se cruce con un individuo que presente el fenotipo recesivo. Con lo cual, estoy haciendo que se cruce con un homocigote recesivo seguro. Y observar la proporción fenotípica en los hijos de la F1 de esta tanda, ¿sí? De esta pareja. Al observar el resultado, puedo deducir si el cruce fue del homocigote recesivo con ese papá, si era heterocigota o homocigota dominante. Por ejemplo, si decimos que en los cobayitos, en estados que son como los cuises, ¿sí? Pero de colores, blancos, marrones. Si el color del pelo en los cobayos es marrón o blanco y el marrón domina sobre el blanco, un cobayo de una instalación productiva con pelo marrón le planteó al dueño la necesidad de conocer si ese marrón correspondía a una raza pura, o sea, a un cobayo homocigoto dominante, o si ya en su genotipo estaba mezclado con el blanco, o sea, si era heterocigota. ¿Es posible contestarle al dueño de esta instalación productiva de estos cobayitos si el cobayo es homocigota dominante o heterocigota? Para escribir este problema, entonces decimos, tengo dos resultados posibles para este genotipo desconocido. Solo sé que tiene una letra del dominante y lo que desconozco es si la letra que falta es otra grande o si es una chica, o sea, si era homocigote dominante o si era recesivo, la otra letra. Sí sé que el cobayo es oscuro y esta es la pregunta. Y sí sé que lo voy a cruzar porque es un cruce de prueba con una cobaya blanca, que es homocigota recesiva. En el primer caso, entonces, de acuerdo a los resultados, voy a responder que el cobayo progenitor marrón era homocigota dominante y en el segundo caso que era heterocigota. Si al cruzarlo este cobayito marrón con la hembrita blanca, o al revés, podría ser la hembra el problema y cruzarlo con un cobayo claro, macho, no importa. Si al tener la F1 yo observo que todos los cobayitos son oscuros, me estaría indicando que acá hubo otra A grande, o sea que sí, la respuesta es sí, se puede responderle al productor mediante el cruce de prueba. Sí, si todos los hijos son del fenotipo dominante, o sea, todos marrones, el cobayo interés era homocigota dominante. Vamos al otro caso. Si al cruzarlo con la cobaya blanca obtenemos tanto cobayitos oscuros como claros, entonces esto ahora, la F1, se convierte en un dato para resolver el problema y la respuesta es sí se puede mediante el cruce de prueba. Si los hijos de la F1 o los hijos de estos cobayos son tanto de fenotipo dominante como de fenotipo recesivo, el cobayo marrón original era heterocigota. En este caso, entonces, tenemos datos del problema en la hembra o en el que sea el homocigota dominante y la observación de los genotipos, en este caso de los fenotipos que resultaron en la camada de los hijos en la F1. Y entonces lo que preguntaba el problema estaba en la generación parental. También, si no me entendieron así,
lo pueden resolver con el cuadro de Punnett. Entonces voy a escribir P2 puntos, un progenitor A con una rayita o nada para saber que estoy averiguando esto, el cruzamiento con el recesivo, lo que se obtenga en la F1, si son todos oscuros, entonces no hubo otra que esta otra letra fuera una A grande, y esto lo resuelvo así. Sé que la cobaya, en el caso que hubieran elegido que la hembra sea la recesiva, es A chica, o forma óvulos o gametas así. Mientras que en el primer caso, que supongamos que el machito o el marrón que se desea averiguar, pongo una gameta conocida que es la grande y la otra que quiero averiguar. Y observo la F1. Si en la F1 son todos marrones, eso solo puede ocurrir si acá hay otra letrita A grande. Y la otra forma, o el otro que tengo que probar, que en este caso es el cuadro de Punnett, pero si me hubiera dado, o esta fuera una A chica, entonces me daría mitad de los coballitos claros y mitad de los coballitos hijos marrones. Y las respuestas son, por supuesto, las respuestas posibles son las mismas. ¿Cómo? Entonces, regla general, vamos a decir, en el cruzamiento de prueba tengo un fenotipo dominante que yo quiero averiguar cuál de los dos genotipos es, cruzo con un homocigota recesivo, observo la F1 y en la F1 pueden pasar dos cosas, todos dominantes o mitad dominantes y mitad recesivos en el fenotipo. Y eso me responde claramente, si eran todos oscuros, que el original era homocigota dominante, mientras que si salen mitad y mitad, el progenitor original era heterocigota, portaba oculto un recesivo y por lo tanto era heterocigota. Y ahora llegamos al famoso cruce entre dos heterocigotas. Este es un cruzamiento interesante porque, bueno, se hacen muchos cuestionamientos, problemas, ejercicios, y porque además presenta la mayor variabilidad entre los hijos. Y esto es porque ya aportan variabilidad los genotipos los padres. Veamos de qué se trata. El cruzamiento de dos heterocigotas, dijimos, es el más variado. Coloco P2 puntos, heterocigota por heterocigota. No hay otra posibilidad que los fenotipos de ambos sean dominantes. Cuando escribo las gametas, es el máximo grado de variabilidad entre gametas, entonces ambos progenitores liberan gametas tanto con el alelo dominante como el alelo recesivo. Si lo van a hacer con el cuadro de Punnett, van a encontrar A grande A chica y A grande A chica para ambos progenitores. Si lo resuelvo con el cuadro, me voy a encontrar con que acá tengo que por cada 4 hijos de la F1, uno es homocigota dominante. 2 van a ser heterocigotas y uno solo homocigota recesivo. Viendo esto, digo entonces que las proporciones genotípicas son un homocigota dominante por cada 2 heterocigotas por cada un homocigota recesivo. Esto se va escribiendo así, a 2 heterocigotas y uno recesivo. Si escribo los fenotipos, voy a encontrar la proporción que de cada 4 hijos genotípica, la proporción genotípica es una homocigota dominante, 2 heterocigotas y un homocigota recesivo. Proporción genotípica. También digo, acá hay un 1, acá hay un 2 y acá hay un 1. Puedo decir que la proporción genotípica del cruzamiento de dos heterocigotas es 1, 2 puntos por cada 2, 2 puntos por cada 1. Y también
puedo decir que en genotipos, en fenotipos, voy a tener 1 y 2, 3 de fenotipo dominante por cada 1 de fenotipo recesivo. Entonces, como resultante, tenemos del cruzamiento de dos heterocigotas, resulta una F1 descendencia de una proporción genotípica de 1, 2, 1 y una proporción fenotípica de 3, 1. Si completo lo que dice ahí entre medio, diría, la proporción genotípica del cruzamiento de dos heterocigotas es por cada un homocigote dominante, dos heterocigotas y un homocigote recesivo. Y la proporción fenotípica del cruzamiento de dos heterocigotas es 3 individuos de fenotipo dominante por cada uno de fenotipo recesivo. Esto también puede venir obviamente expresado como por cada 3/4 de individuos dominantes en el fenotipo hay 1/4 de recesivos, ¿sí? O un 25% de los individuos son homocigotas dominantes contra el 50% de heterocigotas contra un 25% de homocigotas recesivos. Y así, un cuarto, un medio, un cuarto, también es posible, todas las formas de expresión de las proporciones. Ejemplo de cruzamiento entre dos heterocigotas, el cruzamiento típico. Recuerden que este cruzamiento es muy importante también para que ustedes luego entiendan cómo se terminan deduciendo y escribiendo lo que van a ser las leyes de Mendel o leyes de la genética. Ejemplo de cruzamiento entre dos heterocigotas. El cabello oscuro domina sobre el color de cabello claro en el humano. Si en una pareja ambos tienen cabello oscuro y son heterocigotas para el carácter, ¿podrán tener hijos con el cabello claro? Y si esto fuera posible, ¿en qué proporción? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar qué son datos del problema y elegir una letra, por supuesto, para el color de cabello, que podría ser, por ejemplo, C. Entonces, lo primero que hago es, si la pareja tiene cabello oscuro, pero el dato es que son heterocigotas, me están dando el cruzamiento de dos heterocigotas. No tengo que ni hacer el cruzamiento, aunque les aconsejo que las primeras veces, por supuesto, lo hagan. Entonces, ¿pueden tener hijos con el cabello claro? Yo ya sé que del cruzamiento de dos heterocigotas hay uno solito de cabello claro contra 3 de cabello oscuro. Entonces, sí, es posible que tengan hijos de cabello claro. ¿En qué proporción? 1 por cada 3. O puedo decir un cuarto de los hijos, el 0,25. Y entonces no necesito hacer el cruzamiento, pero sí, a las primeras veces está bueno que uno lo haga. Y voy a aclarar algo que también es muy interesante y es, ¿qué es esto de 1 cada 4 en una pareja? ¿Por qué? Si yo veo que la pareja tienen los dos cabello oscuro y sé que son heterocigotas, yo no les puedo decir vayan y tengan 4, 8 o 12 hijos para ir viendo la proporción, ¿verdad? Sería un poco ridículo. Entonces, lo que quiere decir esto de las proporciones es una probabilidad. Es como si tuviéramos en un contenedor o en un frasco todos los hijos posibles que pudiera tener esta pareja, y mejor que tengamos en el frasco los muchos posibles, por ejemplo 100. Entonces, ¿qué sucede? Que en estas probabilidades, si yo tuviera 100 hijos posibles de esta pareja, 25 serían de cabello claro y 75 de cabello oscuro. Pero claro, en el momento en que ellos copulan y se hace una fecundación, no sabemos cuál óvulo y cuál espermatozoide se van a encontrar en ese primer hijo, ni cuáles se van a encontrar en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Entonces,
es como que saquemos el primer hijo de la pareja, sacamos y tiene cabello claro. Listo. Sacamos el segundo, tiene cabello oscuro. Sacamos el tercer hijo y tiene cabello claro. Sacamos el cuarto, tiene cabello oscuro y seguimos así. Resulta que tienen, supongamos, 4 hijos de cabello claro y 3 de cabello oscuro. Entonces me van a decir, pero no respetaron la proporción. Sí, lo que sucede es que para acercarnos, esto sería como un mal muestreo, una muestra muy chiquita de los hijos. Para que uno vea que la probabilidad es esa, es como tirar la moneda muchas veces hasta que se vaya acercando al 50% cara y cruz. Si yo tiro la moneda 2 veces, es un muy mal muestreo de cómo podrían salir las monedas del 50 y 50%. Y no le podemos pedir a una pareja que tenga 100 hijos para que se acerque a la probabilidad. Entonces, la probabilidad es cierta. Por cada 3 de cabello oscuro deberían tener la probabilidad de aparecer 1 de cabello claro. Pero como los hijos de los humanos son muy pocos, a veces no alcanzamos a tener un número de hijos que se vaya acercando a esa proporción. Pero si esta pareja pudiese tener muchos más hijos, iríamos acercándonos al 3:1 de la proporción fenotípica esperada. Proporción fenotípica esperada. Bueno, espero que con esta clase queden clarísimos los cruzamientos, los resultantes y cómo lo tienen que escribir, expresar y resolver los problemas. De estos cruzamientos es que se deducen entonces reglas que se cumplen en la genética mendeliana que terminan resultando en la elaboración de las leyes de la genética clásica o las leyes de Mendel. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase y espero que les sirva.